Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri 2019ko voluntariotza sari hauetara, sari emate banaketa honetara. Aurten saria Txaro Martinezi emango zaio. Voluntariotza bizimodu gisa ulertzen duen emakumea delako eta emakumeak eta gizonak generoan eta berdintasunean trebatzea sutsuki defendatzen duen emakumea delako. Decíamos que este año el premio del voluntariado 2019 se le otorgará a Txaro Martínez, porque es una mujer que entiende el voluntariado como forma de vida y por defender la capacitación en género e igualdad de mujeres y hombres como clave para hacer voluntariado. Nuestra homenajeada dice que ha sido voluntaria toda su vida, que es su forma de vida. Y yo ya diría que no es para menos, porque hemos visto que en 1965 ella ya comenzó a ir a la clínica San Juan de Dios para ayudar a las personas que en aquel momento estaban allí. Pero sobre todo han sido los últimos 25 años en los que ella se ha dedicado en cuerpo y alma al voluntariado. Aurten, 25 urte egin ditu voluntariotzan, baina esan genezake bere bizimodua ere izan dela voluntariotza. Duela 54 urte hasi baitzen bestei laguntzen, orduan San Juan de Diosera joaten baitzen bertako adinekoi laguntzera. Kaepnai kultura elkarteak aurkeztu du Txaro Martinezen izendapena, izan ere, sari hauek badute zerbait oso polita, oso berezia. Alegia, voluntarioak direla, voluntarioaren saria erabakitzen dutenak. Ekintza da salud eta Lagael elkarteetan egindako lana azpimarratu nahi dugu, bide horretan beti lagun izan ditu 9 lankide. Bere bizitzan erreferente izan diren emakumeak guztiak. 1984tik elkarrekikotasunean lan egin dutenak. Gaur egun, Lagael elkartean jarduten da voluntario lanean. Elkarte hau, emakumeen arretaz eta kudeaketaz arduratzen da. Menpaikotasunak dituzten emakumeen autonomiari laguntzeko, haiek ahaldunduz. Estos premios decía que tienen algo muy especial, y es que son los propios voluntarios los que eligen quién va a ser el premiado de este año. Por lo tanto, tiene que ser muy especial que sean los voluntarios quien te hayan elegido. Gipuzkoako voluntariotza saria duela 25 urte sortu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak. Gipuzkoan 3. sektorea osatzen duten pertsona eta erakundeen lana eta ekarpena aitortzeko balioan jarri nahi izan du gizarte ehunaren partaidetza. Ohartu behar garelako parekorik ez duen altxorra dela. Iruditzen bazaizue, errepasatuko ditugu 25 urte hauetan saritutako izenetako batzuek. Agipadek jaso zuen 1989an. Gipuzkoako pentsiodunen elkartea 2001an izan zen saritua. Nagusilanek 2002an jaso zuen. Karitateko alabak 2003an. Gipuzkoako espetxe pastoraltzak 2006an, ez ditut denak aipatuko, 25 izan direlako, baina denak merezi dute aipamen bat egia esan. Koldo Aulestiak 2014an jaso zuen, Gipuzkoako elikagaien bankuak 2015an, Urkoak 2016an, eta atzegiko voluntarioek 2017an lortu zuten saria. Eta aurreko urtean, omendua Jose Maria Soroa izan zen. Iruditzen bazaizue, Maite Peñak, gizarte gaietarako diputatuak, ongi etorria emango dizue guztioi eta bere hitzak entzungo ditugu. Maite Peña, zurea da hitza. Diputatu nagusia, diputatu Andrea, Txaro, berteratu zareten guztioi, arratsaldeon denoi eta mila esker etorri izanagatik. Beste urtebetez, voluntariotza saria emateko unea iritsi da. Sari honen bidez, voluntariotza eta elkartegintzako balioak sustatu nahi dugu eta balio horien eredu paraigabea dakagu Txaro Martinez. Gaurko protagonista bera da, ongi merezita duen saria emango diogulako Txaro Martinezi. Ezer baino lehen, nire eskerrik beroenak eman nahi dizkiot Txarori, eskerrik asko Txaro. Millones de gracias por tu labor, por tu corazón y también por compartirlo con todos aquellos, todas aquellas que más lo han necesitado y que lo siguen necesitando. Mila esker bihotzez, eta nola ez, zorionak, ongi merezitako saria duzuta. Emakume eskuzabala zara, bihotz handikoa, eta gainera, gainontzekoekin partekatzen duzuena. Bizitza osoa daramazu
bestei ematen, bestei laguntzen. Eta gaurko sariarekin, zati txiki bat besterik ez bada ere, emandako laguntza eta maitasun guzti hori jasotzeko eguna da gaurkoa. Mila esker pertsona bakoitzari, emakume bakoitzari eta gizarte osoari ematen diozun guztiagatik. Familias eta lagunez inguratuta etorri zara. Hoy has venido acompañada de familia y de amigas, pero no solamente ellas y ellos están aquí. Hasta 180 personas hemos venido hoy a reconocerte y a agradecerte toda tu labor. Gipuzkoako 3. sektorea eta voluntariotza gure lurraldeak dituen indargune garrantzitsuenetako batzuk dira, eta zalantzarik gabe, funtsezkoak Gipuzkoako eredua, gizarte politiken eredua garatzen jarraitzeko. Y Charo, tú encarnas a la perfección la esencia del voluntariado. Si lo permites, te diré que la historia de tu vida está ligada al voluntariado, un trabajo poco visible a veces, casi siempre, al que le has dedicado miles y miles de horas, siempre de forma gratuita y cada vez más especializada. En tu trayectoria ha destacado la labor realizada en Ekintza da Salud y la GAEL, pero también has trabajado en residencia de ancianos, en puntos de encuentro y hasta en la propia Martutene. 2 son las cuestiones que me gustaría destacar de tu trayectoria y compartirlas hoy aquí pues con todos y todas las presentes. La primera es la capacidad que ha tenido Charo, que has tenido, para trabajar con diferentes colectivos y perfiles, muy diferentes. Allí donde has considerado que tenías más que aportar, sin encasillarte y siempre dispuesta a aprender. Y eso hoy aquí es importante señalar. En segundo lugar, es precisamente la apuesta que realizas por el ejercicio de un voluntariado formado. Destaca tu inquietud por formarte para poder ayudar a los demás con la mayor cualificación posible. Consideras clave la capacitación en género e igualdad de mujeres y hombres para hacer un voluntariado con otro enfoque. Hoy queremos poner en valor tu figura y reconocer tu larga trayectoria en la ayuda que has dado a los demás. Pero no queremos olvidarnos de aquellas personas que han contribuido, que te han acompañado y que te han ayudado en tu larga vida dedicada al voluntariado. Tu familia y tus compañeras. Mujeres que creen que la voz y la visibilidad del voluntariado son imprescindibles para transformar la sociedad. En definitiva, mujeres que creen que el voluntariado es un instrumento muy útil y efectivo para la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres. No me voy a alargar porque hoy, Charo, tú eres la protagonista. Tú y la historia de tu vida ligada al voluntariado es precisamente lo que hoy queremos premiar, cuando el premio del voluntariado cumple 25 años. Voluntariatzara lotuta dago zure bizitza, eta horixe da gaur saritzen duguna. Hori da voluntariotza sari honen helburua, beraz. Bihotz-bihotzetik, Txaro, mila esker eta zorionak. A continuación vamos a ver un pequeño vídeo que han preparado para homenajearte. Charo Martínez es una persona cariñosísima, una persona centrada y volcada hacia las necesidades de las personas con las que ella trabaja. Le conozco de hace más de 20 años, siempre volcada en diferentes organismos que ha estado tejiendo,
volcada como una vela, siempre encendida. A Charo Martínez la conozco desde hace más de 25 años a través del voluntariado. Es una mujer extraordinaria que trabaja de manera solidaria en la construcción de la autonomía de las mujeres por medio de su empoderamiento, muy comprometida con la igualdad. Su compromiso con las mujeres más necesitadas y vulnerables se cimenta en varios pilares como son humanidad, solidaridad, cercanía, escucha, acogida y acompañamiento. Charo es una voluntaria vocacional. La motivación no le viene de fuera, a ella le nace de dentro y es personal. Es una mujer libre, íntegra y fiel a su compromiso, con gran capacidad y desde una sólida y continua formación personal. Charo es promotora de procesos de cambio en empoderamiento para mujeres en Guipúzcoa, una trabajadora incansable ante la violencia de género. Destaco su capacidad para el acompañamiento personal a mujeres con mayor riesgo de exclusión, desde la escucha, libre y sin prejuicios. Charo es una UBI emocional, a fondo perdido, para todas aquellas mujeres que la necesitan. Hablar de Charo Martínez es hablar de un ser entrañable, de una mujer que cuando la conoces te da esperanza en que otro mundo es posible, y cuando compartes con ella espacios, formación, proyectos, te das cuenta de la grandeza de algunas personas y en este caso de una mujer como ella. Charo Martínez encierra en ella quizá la palabra más importante del voluntariado. Por un lado la solidaridad, por otro lado la voluntad, por otro lado el compromiso, y por eso creo que Charo Martínez es merecedora de cualquier reconocimiento que se le haga público o privado del trabajo y el esfuerzo, la voluntad y el tesón que ha tenido para comprometerse con el mundo en el que vive y para desde ahí acompañar a todas las personas que se ha ido encontrando en este cambio del mundo que, como estoy segura a ella le gustaría, no es este sino otro, más justo, más igualitario, más reconocedor y desde luego más amable para todas las personas. Charo Arteaga, fui directora del Instituto Vasco de la Mujer en Macunde desde 1988 hasta el 2005. Y ahí conocí yo a Charo Martínez en su labor solidaria. Ella, yo conozco a mujeres a las que ha acompañado durante sus momentos más difíciles y a las que ha ayudado a salir del agujero en el que estaban metidas. Pero Charo no solamente acompaña, ayuda, apoya, no solamente es solidaria, es una mujer que tiene tanta empatía, rezuma tanto amor, que verdaderamente es algo muy especial. Y ahora sí, hacen entrega del Premio Voluntariado 2019 a Charo, Markel Olano, Gipuzkoako Aldun Nagusia eta Maite Peña, Gizarte Gaietarako diputatua.
Bueno, Charo, ahora, después de escuchar tantas flores, yo no sé de dónde vas a sacar energías, pero es el momento de que nos dediques unas palabras. No sé si voy a poder. Buenas tardes. Arratsaldeon. Gracias a la vida por permitirme celebrar este banquete de emociones, sentimientos, llamadas, abrazos y un sinfín de cosas que no se pueden materializar. Gracias a la asociación CAEBNAI, en la persona de Ainhoa, ya que ha hecho posible la realización de este sueño que llega en el otoño de mi vida. A mi familia, por haberme apoyado. A Enrique Echeburúa, Paz de Corral, Manolo Ruberte, Neus Albertos, María Jesús Alberdi y otras tantas personas que han sido una parte importante en mi formación. A la ONG Tercera Edad para el Tercer Mundo, que cede sus locales para que podamos reunirnos. Dentro de una institución hay rostros visibles a los que nos dirigimos. Hay personas con una gran sensibilidad. Aquí quiero mencionar a Rafa Hernández, como yo le digo, el voluntario de la Diputación, porque desde hace 25 años está apoyando nuestros proyectos, ayudándonos siempre que lo hemos necesitado, a las técnicas de igualdad y a todas las personas que me hacéis pensar en una institución humanizadora. Gracias por este reconocimiento que se pone al lado de las personas que trabajamos de manera altruista por una sociedad más justa y liberadora. Y sobre todo, gracias a las instituciones que han hecho posibles nuestros proyectos y toda la formación recibida. Soy Charo Martínez Lascurain, tengo 68 años, nací y vivo en Donostia. Estoy casada y soy madre de 2 hijos, el mayor de ellos con discapacidad intelectual. Quiero destacar este dato en mi semblanza porque aunque mi hijo me ha exigido y me exige una atención especial, llevo siendo voluntaria en asociaciones y espacios diversos desde hace más de 25 años. Diré que el voluntariado ha sido para mí un trabajo que me ha hecho ser mejor persona y que ha posibilitado me coloque en el mundo desde otro lugar. A través del voluntariado he vivido experiencias nuevas, me he hecho más sabia, más solidaria, más reconocedora de mí y de las otras, más consciente de las desigualdades que tenemos las mujeres por el mero hecho de serlo, y mucho más comprometida con la igualdad de mujeres y hombres. Este recorrido no ha sido casual, y mi formación en feminismo, género e igualdad, a la que también llegué gracias al voluntariado, ha supuesto un hito en este proceso. Una de las bases fundamentales en nuestra asociación es la formación programada y de forma permanente sobre la que se enraiza sólidamente en una acción concreta que asegura la permanencia de nuestros proyectos y la perseverancia de las socias. Como dice un amigo nuestro,
Lo importante no es empezar, sino perseverar. Desde hace 11 años estamos recibiendo formación en género e igualdad, que me ha hecho cambiar e hizo que comenzara a identificar la necesidad de vincular las adicciones de las mujeres con las discriminaciones estructurales que tenemos por el mero hecho de serlo. A partir de esta formación, reorientamos progresivamente la actividad de la GAEL para dedicarnos exclusivamente al trabajo con mujeres, que además de adictas, son supervivientes de la violencia machista. Para mí, todo este proceso de formación ha sido como un viento del norte, que penetró en mi alma, que me despertó, me arrastró, me hizo entender y comprender todo lo que pasaba por nuestras vidas. Me ha hecho amar y comprender a las mujeres. Pienso que ha sido un despertar a algo que estaba dormido dentro de mí y que me ha hecho ver que en el mundo hay colores, no solo blanco, negro ni gris, sino otra gama mucho más amplia. Y voy a decir más, hay colores que siento y que no los aprecia el ojo humano. Así que ya veis que he despertado y que he visto colores, y que para poder vivir en justicia es importante la ética humana, la ética religiosa, la bioética, en fin, no se me ocurren más éticas. Ah, sí, la ética de las pequeñas cosas. Para nosotras, lo más importante no son los datos estadísticos ni cronológicos, ni la cuantía de actividades a realizar. Existe algo que generalmente no se evalúa y que por ello no queda reflejado en informes y memorias. Nuestra historia está hecha con rostros concretos y con corazones generosos. Habla de personas que se encuentran, de personas capaces de escuchar y personas que se sienten escuchadas, de personas que acogen y personas que se sienten acogidas, de personas que trabajan por la promoción humana y personas que recobran su dignidad, de personas que aman y de personas que se sienten aceptadas y por tanto amadas. Lo demás se da por añadidura. Mi recorrido en el voluntariado no lo voy a hacer porque ya lo han puesto ahí, ya lo habéis visto, que empecé con 12 años, según dicen aquí mis amigas que andan por ahí. Y recuerdo yo que desde el antiguo que vivíamos hasta San Juan de Dios iríamos andando porque la paga no daba. Pero bueno, he trabajado también en la cárcel con mujeres, que eso para mí fue otro hito, en Atxegi, en la Cruz Roja, en Ekintzá, en la GAEL, bueno, todo eso. Mi trabajo como voluntaria no solo se ha quedado en la asociación. Quiero señalar que formamos parte desde el año 97 de la Comisión Consultiva de Emakunde, a través de la Subcomisión Consultiva de Guipúzcoa, y desde su creación en 2007 de Gunea, otro espacio de interlocución y participación de la Diputación Foral. Esta participación me ha hecho conocer, estudiar y evaluar los planes de igualdad, la ley de violencia, los decretos forales, para poder incidir de manera efectiva en el desarrollo de las políticas públicas. La GAEL es actualmente la asociación donde trabajo con mayor intensidad y dedicación como voluntaria. En este momento, además de ocuparme de la gestión, administración y de los trabajos de representación,
acompaño a las mujeres en todas sus fases. Bueno, en todas las fases de sus procesos he puesto. Otro hito importante en mi vida, aparte del de la formación, es el monasterio de Cenarruza. Nuestro choco de retiro, de paz, de recogimiento, desde hace más de 20 años. Allí es donde se han hecho realidad nuestros sueños, de poder compartir con nuestras destinatarias este espacio. ¿Cómo y qué sencillo era nuestro sueño? No soñábamos grandes ni lujosas cosas. Paseando, hablando de nuestras cosas, pensando, nos veíamos allí con nuestras destinatarias, nuestras mujeres, como decimos coloquialmente. Y como todo lo que se desea fervientemente se cumple, cuidadito con lo que deseáis, que se cumple. Bueno, nosotras, como mujeres cristianas, aplicamos la mística o la experiencia de los ojos abiertos, con la cual estamos atentas a las necesidades de las mujeres que se nos acercan, y la mística o la experiencia de los ojos cerrados, que nos sirve para parar, estar y ver de qué manera podemos atender mejor a las mujeres que acuden buscando sanación. Como me han dicho que tengo todo el tiempo que quiera, pues me lo tomo. A esta experiencia, que la venimos utilizando desde el principio, no le habíamos puesto nombre hasta ahora, la mística de los ojos abiertos y cerrados, que os lo digo, os lo recomiendo. Recuerdo la primera vez que estuvimos con nuestras mujeres. Era el mes de junio y hacía mucho calor. Por la noche sacamos las mantas a la campa y allí estuvimos mirando las estrellas. Creo que para muchas era la primera vez que se paraban a mirar el cielo. ¿Cómo estaban de contentas? Una se quería quedar a vivir allí, pero ya le advertimos al superior que de eso nada. Esta ha sido una de las experiencias más gratificantes del ser voluntaria. Allí, en el monasterio de Cenarruza, hemos construido un espacio íntimo de desahogo, reflexión y aprendizaje, donde nos encontramos diferentes fines de semana al año, unas veces solas. Esperar, ¿eh? Oye, que no he traído la última hoja. Bueno, sí, me lo sé. Otras veces acompañadas de las mujeres, otras veces con voluntarias de asociaciones de Guipúzcoa, de Euskadi y del resto del Estado. En este camino siempre me han acompañado mis 9 compañeras de asociación: Inés, Juani, Charo, Isabel, Teresa, Tere, Aurelia y Beatriz. Mujeres que son un referente en mi vida y con quienes trabajo en reciprocidad desde 1994. Mujeres que creen que la voz y la visibilidad del voluntariado son imprescindibles para transformar la gobernanza y que ésta sea un instrumento útil y efectivo para la consecución de la ciudadanía plena de las mujeres y de la igualdad de mujeres y hombres. Finalizo queriendo compartir este reconocimiento con todas las asociaciones de mujeres, diversas donde las haya. Es un premio que espero y deseo sirva para poner sobre la mesa el trabajo voluntario, discreto, silencioso de las mujeres, que desde las asociaciones estamos contribuyendo a mejorar la calidad de vida de todas nosotras y a cambiar el mundo. Nosotras, las mujeres,
Somos la luz de la vida.
Eskerrik asko, eta jarraian Markel Olano, Gipuzkoako Aldun Nagusiak hitz egingo du. Markel, zurea da hitza. Txalaparta doinuak entzun ditugu gaur, txaroren oso gustukoa direlako. Txarok asko maite du txalaparta eta gaur horregatik aukatu dugu gaurko musika laguntza bezala. Arratsalde guztioi, gaurko ekitaldia oso hunkigarria izan da eta ni ez nijoa gehiegi luzatzea, baina bai aipatu nahi dituzke ideia pare bat. Niretzako importantea direnak. Lehenengo eta behin, omendua daukagu, Txaro Martinez Laskurain, eta bere omenaldiarekin omentzen dugu figura bat, eta da voluntarioa gure lurraldean. Eta orain dela urte pila bat, orain dela 25 urte, omen hori egiten diogu, uste dugulako gure lurraldean oberik ez dagoela. Esaldi bat aipatu da gaurkoan, uste dut bideo baten agertzen zala, eta nik uste dut oso ongi deskribatzen duela Txaro zer den. Eta nik uste dut hori baino esaldi politikorik ez dagoela. Da ubi emozional bat. Nik uste dut danai egin digula grazia esaldiak, hori baino gauza politikorik uste dut persona bategatik ezin dela esan. Esan baita ere, aurtengo urtean, eta justu gainera, urte bukaeran, abenduan, normalean Foru Aldundiak egiten dituela bere omenaldiak, rekonozimentuak, eta gaina optika diferentetatik. Bat egiten da euskararen da kulturaren ikuspegitik, beste egiten da ikuspegi sozialetik, eta beste egiten da oro har urrezko dominaren eskutik. Eta ez da batere kasualidadea, 3 errekonozimentu horiek dabiltzela aurten, abendu honetan, emakumearen figuraren inguruan. Eta berdintasunaren, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren inguruko figura bai individual eta baita kolektiboen inguruan. Orain dela gutxi, astelehenean bertan eman genion Arantxa Urreta Bizkaiari Abadia saria, justu bai euskal kulturan, euskal literaturan emakumearen figura errebindikatu delako bere obren bidez eta berdintasuna defenditu delako bere bizitza osoan. Gaur Txaro Martinez Laskurain ematen diogu voluntariotza saria edo rekonozimentua ikuspegi sozialetik, eta hor ere gizon eta emakume eta gizonen arteko berdintasuna defendatzen duelako nagusiki. Eta gero, datorren hilaren 18an urrezko domina emango dugu Aspegi elkarteari, ikuspegi ekonomikotik, enpresa munduan, baita ere emakume eta gizonen arteko berdintasuna defenditzen duelako. Beraz, ikusten duzen bezala, horiek ez dira kasualidadeak, aurtengo urtean marka arlo horretan finkatzen dugu eta guretzako oso importantea da. Eta gainera esan beharra daukagu, justu voluntaretza sarea lehenengo aldiz emakume bati individualki ematen diogun urtea aurtengoa dela. Luego tienes el honor de ser la primera mujer a título individual que recibe este reconocimiento del premio al voluntariado de toda su historia. Yo creo que es también muy significativo. Gero, como institución, en el ámbito político, sin entrar en las siglas políticas, yo creo que tenemos la obligación de estar cerca de la sensibilidad fundamental de este territorio, ¿no? de la ciudadanía de este territorio. Nosotros somos muy conscientes de que Guipúzcoa es un territorio fundamentalmente solidario. Seguramente no se puede generalizar, pero como tendencia, yo creo que con relación a otros territorios vascos tenemos aquí una marca muy especial en ese ámbito. Y de hecho nosotros, cuando planteamos cuál va a ser la misión fundamental de esta institución de la Diputación, mirando la legislatura, la ambición que tenemos es que Guipúzcoa sea la comunidad de personas con menos desigualdad de toda Europa. Mirando la desigualdad desde diferentes ópticas, en el ámbito de la sociedad, desde la perspectiva socioeconómica, desde la perspectiva de género, la igualdad entre mujeres y hombres, y también desde la perspectiva lingüística, ¿no? La defensa de nuestra lengua del euskera. Pensamos que, precisamente para llevar adelante ese objetivo, es fundamental que la institución coopere con la sociedad organizada y con las personas voluntarias. Porque somos muy conscientes de que la persona voluntaria es la que realmente mueve este mundo y la que mueve también el territorio de Guipúzcoa. Esa cooperación para nosotros es absolutamente fundamental. Horregatik, azkenean, aipatzen dugunean,
guk nahi dugula Gipuzkoa izatea Europa osoan desberdinkerie gutxien duen personen komunidadea, aipatzen dugu komunidade bat guretzako importantea dela. Eta komunidade horretan pertsonak dira funtsezkoak eta pertsona voluntarioak dira azkenean pixka bat dana josten duten elementu guretzako funtsezkoak. Eta gu uste dugu egunero, berak Txarok aipatzen zuen, egunerokotasunean lanean jarduten duten milaka eta milaka personek izugarrizko balia dutela. Esan dauzkagula debateak zabalik mundu guztian, dauzkagu migrazioaren inguruko debatea, individualismoarena, gure gizartearen zahartze prozesuarena, aipatu ditugun desberdintasunak, genero desberdintasunak, gizon eta emakumeenak, hizkuntzarenak, sozialak. Guk uste dugu horri guzti horri aurre egiteko funtsezkoa dela Gipuzkoan eredu propioa lantzea. Eta eredu propio horretan, benetan gure gizarte kapitala, gure erakundeak, voluntarioak, 4.500 dauzkagu elkarteak Gipuzkoan. Hoi daukaten papera rekonozitu barra daukagu, eta hoien azpian dauden milaka eta milaka voluntarioen rekonozimentua funtsezkoa da. Lantzeko eredu propio bat, debate guzti horiei modo solventean erantzuteko. Eta izan gaitezen referentzi bat, solidaridadean mundu guztian. Hori da gure enbizioa. Beraz, uste dugulako arlo horretan Txarok ordezkatzen duela Gipuzkoako voluntarioa, seguronez modurik hoberenean gaur ongi merezia dauka sari hau eta rekonozimentua, eta beraz Gipuzkoar guztien izenean zorionak Txaro. Mila esker. Honekin amaitzen dugu, oraintxe mokadutxo bat hartzeko aukera baduzu hor kanpoan eta denon artean hitz egiteko, ziur denek musu bat eman diozuelako Txarori, ez dakit enentzat denbora izango duzu, baina behintzat ziur saiakera egingo duzula. Beraz, eskerrik asko eta amaitzeko iruditzen bazaizue azken txalo bat emango diogu gaurko saria ospatzeko.